paritaria docente, no hubo acuerdo finalmente ayer en la reunión que se dio a las 17 entre el gobierno bonaerense y los gremios docentes. La verdad que era previsible, por lo menos un poco, porque de un lado ofrecían el 15%, del otro pedían un 20%. Ya se veía venir justamente el conflicto en puerta, ¿no? Sí, de hecho sorprendió ayer el buen tono con el que salieron tanto los gremialistas como los propios funcionarios de la reunión, teniendo en cuenta cómo se llegaba, digo. Para tener un solo dato de cómo venía la relación entre ellos, durante el verano la provincia había esponsoreado, digamos, una página web donde se invitaba a los docentes a desafiliarse de los gremios, lo cual generó obviamente muchísima ira dentro de los gremios docentes, que ya en 2017 tuvieron una paritaria con una negociación muy larga, muy dura y cargada de muchísima tensión, principalmente entre Roberto Baradel de SUTEBA y los ministros de Vial. Bueno, justamente hablando de ministros, estamos en comunicación con Federico Suárez, el ministro de Asuntos Públicos bonaerenses, para saber esta situación. Ministro, buen día. Buen día, ¿cómo están? Bueno, saber el análisis que uno hace el día después. A ver, previamente, de antemano, entendíamos que en esta primera reunión no iba a darse el acuerdo que muchos esperaban, lógicamente. Sí, bueno, nosotros llevamos, como siempre lo hacemos, una propuesta que nos pareció una propuesta muy buena, ¿no? Una propuesta de un 15% en 3 tramos, donde los tramos se pagaban el primer mes de cada cuatrimestre, con lo cual, si vemos que la inflación de ayer nos dio 1.8, la inflación de enero, y nosotros pagamos a partir de enero un 5%, generamos un camino donde le íbamos nuevamente a ganar a la inflación. Los gremios definieron que esta no era una oferta que ellos aceptaban y bueno, así sucedió la reunión. ¿Puede haber una oferta superadora la próxima semana? Y en todo caso, ¿de qué depende? Lo que va a haber son otras alternativas de propuesta, por supuesto, porque siempre apostamos al diálogo y tratamos de dar lo mejor de nosotros. Pero como siempre dice María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, tenemos que poder comprometernos a una cifra que podamos pagar. Ministro, ¿no? ¿por qué Entonces la me parece que en ese sentido... Sí, complete. No, que digo que en ese sentido me parece que lo más importante es no faltar el respeto a todos los trabajadores diciendo que nos podemos comprometer a algo que después no podemos cumplir. Ministro... No, le preguntaba por qué la resistencia a la cláusula gatillo, que en principio el año pasado sí se había propuesto, los gremios la habían rechazado y ahora son los gremios quienes la piden y ustedes quienes no la ofrecen. Sí, la verdad que la cláusula gatillo es una herramienta como en el 2016 no estuvo la cláusula gatillo y cerramos con estos mismos gremios un acuerdo paritario donde no se perdió contra la inflación. Y en el 2017 cerramos un acuerdo paritario, después de conflicto, donde no se aceptaba la cláusula gatillo, donde tampoco perdieron contra la inflación. Con lo cual lo que creemos es que el gobierno puede disponer de distintas herramientas de acuerdo a los contextos macroeconómicos, tanto nacional como provincial. Con lo cual el ofrecimiento que hicimos ayer nos parece que es un buen ofrecimiento y estamos confiados de que con eso no se perdía contra la inflación. Pero bueno, seguiremos negociando, seguiremos juntándonos alrededor del diálogo y para llegar a un acuerdo que sea justo, ¿no? Ministro, le hago una pregunta. Se estima que la inflación en el primer trimestre va a ser del 7% aproximadamente, 1.8% en enero, otro 3% en febrero, ya están calculando las consultoras privadas, y en marzo es un mes que estacionalmente es inflacionario, así que aproximadamente va a cerrar en el 7%. Se lo pregunto porque usted dijo que con este 5% en el primer trimestre se le va a ganar a la inflación. Y la segunda pregunta que le quiero hacer es, si los salarios le van a ganar a la inflación, ¿por qué no aplicar la cláusula gatillo y cerrar este problema para que las clases empiecen? Sí, yo creo ahí dos cosas, ¿no? Primero, cuando uno ve el tramo completo del año, y más cuando hace poco tiempo se readecuó la meta inflacionaria, la provincia está haciendo un gran esfuerzo para ofrecer un 15%, donde, por supuesto, que después, a medida que vas balanceando todo el año y cómo se va dando la inflación, de acuerdo a si es estacional o no es estacional, ahí vamos viendo cómo se compone con respecto al salario. En la curva, tanto 2016 como 2017, cuando vos recorres la curva,
el salario siempre estuvo por encima de la inflación, con algún pico que se cae y después retoma y después termina arriba. La verdad que en eso el Ministerio de Economía hace un buen trabajo calculándolo, y nosotros creemos que al haberse readecuado la meta inflacionaria por el Banco Central hace tan poco, la verdad es que la propuesta que hicimos tiene que ver en acuerdo a la meta inflacionaria. Y en eso, bueno, los gremios han decidido rechazarlo y seguiremos negociando. Ministro, ¿usted dice que el año va a cerrar con una inflación del 15%? Nosotros lo que decimos es que se readecuó a la meta inflacionaria y la provincia es coherente con eso. Ministro, se terminó ayer el encuentro y se habló de de generar otro encuentro en el cual el gobierno va a elaborar una propuesta respecto del presentismo. ¿Está previsto qué día puede ser este nuevo encuentro y cómo sería ese proyecto para beneficiar y para premiar el presentismo? El Ministerio de Economía está trabajando alternativas con respecto al presentismo, con lo cual en los próximos días ya va a salir la convocatoria, pero seguramente para juntarnos lo antes posible, ¿no? para seguir dialogando. A eso le quería preguntar también, ministro. Digo, desde noviembre que empezaron las conversaciones, ustedes dicen desde la provincia que hubo ya 9 mesas técnicas con los gremios docentes. Ahora, recién a poco menos de 3 semanas del inicio de las clases, empieza la negociación de los salarios, que son, sin lugar a dudas, el tema que más trabajo lleva y que termina bloqueando casi siempre, y casi todos los años pasa lo mismo. Se empieza a conversar cerca del inicio de las clases y empiezan los paros justo cuando tienen que empezar el ciclo lectivo. ¿Por qué no empezar antes si ya tenían una pauta de qué era lo que iban a ofrecer para ir negociando y llegando al ciclo lectivo ya con algo resuelto? Yo creo que es al revés. Yo creo que lo principal en la provincia de Buenos Aires es discutir la calidad educativa, es discutir qué aprenden nuestros chicos. Cuando más del 60% de los chicos que hicieron la prueba Aprender el año pasado presentan dificultades para hacer operaciones básicas de matemática, o más del 50% presenta dificultades para tener buena redacción o para comprender textos, ¿tenemos que discutir el salario? Claro que sí, y lo hacemos, y en los tiempos que podemos. Ahora, lo que tenemos que discutir de fondo es la calidad educativa. Y en esta discusión sobre la calidad educativa, cuando hablamos de educación y vamos directamente al salario, por eso digo, en las 6 reuniones anteriores se habló también de calidad educativa, lo que tenemos que discutir es si el 5 de marzo, que es el inicio de clases, tiene que ser una fecha límite para la negociación paritaria. ¿Por qué tiene que ser así? Si en la provincia de Buenos Aires tenemos 36 gremios con los cuales tenemos discusiones salariales y no tenemos fechas límites, no hay tope temporal, ¿por qué el 5 de marzo los alumnos tienen que tener dificultades para ver si va a haber clase o no va a haber clase porque no hay un acuerdo pleno paritario? Nosotros tenemos que poner en crisis esa noción. Lo que usted quiere decir... Porque los chicos no pueden ser los rehenes de un acuerdo paritario. Claro, lo que usted quiere decir, o entiendo yo, es que se puede seguir negociando sin llegar a un acuerdo paritario e iniciar las clases y poder seguir trabajando en un acuerdo salarial. ¿Cuál es la calidad educativa que hay en las escuelas públicas bonaerenses? ¿Es buena, es mala, es regular? Y en su defecto, ¿es consecuencia de quién? ¿De las autoridades provinciales o particularmente y directamente de los docentes? Bueno, a ver, yo lo que nosotros podemos remitirnos, primero no había números, ¿no? O sea, no sabíamos ni cuántas escuelas había. O sea, tuvimos que hacer censos para tener datos específicos para poder medir. Después hizo la prueba Aprender. La prueba Aprender dio resultados que están lejos de ser buenos. Sí. Esos resultados provocan medidas que tienen que ver tanto con la pedagogía, con la currícula, con opciones que tiene el Ministerio de Educación para abordar esa problemática. Por eso nosotros decimos que el principal tema en la provincia de Buenos Aires es qué aprenden nuestros chicos. Y acá no hay un tema de decir quién tiene la culpa de esto. Bueno, el conjunto de la situación tiene que trabajar el gobierno, los gremios, los docentes, los padres, para que toda la comunidad educativa pueda abordar esta problemática y empecemos a revertir una tendencia donde, no olvidemos esto, o sea, en los últimos 15 años la matrícula pública pierde contra la matrícula privada. Ahora, ¿Y esto por qué? Porque si hay un servicio que es estatal y es un buen servicio, los padres deciden pagar la matrícula privada, ¿no? Claro. ¿A qué nos está pasando como Estado
que los padres deciden irse del sistema público. Claro, es interesante lo que usted dice respecto de hablar en conjunto sobre qué pasa con la educación, porque evidentemente la educación o cómo van los chicos al colegio estatal, a la escuela pública, no puede diferenciarse de lo que pasa a nivel social y a nivel económico, porque si un chico va prácticamente con el estómago vacío a la escuela pública, no va a aprender. Por eso, evidentemente, hay que verlo en conjunto, ¿no? No, por supuesto que es un conjunto. Hay situaciones de más vulnerabilidad, pero también no podemos estigmatizar, ¿eh? No es que los malos resultados están en las situaciones de más vulnerabilidad. Los malos resultados están en toda la provincia de Buenos Aires. O sea, con lo cual, todo lo que estamos haciendo y lo que está haciendo el ministro Sanchezini con respecto a ciertas dinámicas de transformación en la educación pública, tiende a mejorar la calidad educativa. Y esto es un día tras otro, porque en esto no hay soluciones mágicas. No es que en 2 años nosotros podemos generar una calidad educativa que compita contra las mejores del mundo. No, este es un compromiso de todos. Por eso planteamos el tema del presentismo. Y por eso decimos que el presentismo no es un tema salarial. El presentismo es un tema que hace la calidad educativa, porque si un alumno tiene 3, 4, 5 maestros en un solo año, ¿cómo garantizás la continuidad pedagógica? Bueno, pero ministro, perdón, sobre este punto mismo le quería preguntar, ¿no? Con el tema del presentismo. Claro. Los gremios docentes se pronunciaron respecto de este tema y dijeron, no queremos que se castigue a quienes, por ejemplo, se pidan una licencia para cuidar a un hijo. ¿Qué le respondería? Nosotros no hablamos de castigar, ni mucho menos. Por supuesto, el año pasado no quisieron discutirlo, esperemos que este año lo quieran discutir. No estamos hablando de castigar, lo que estamos hablando es de tener un parámetro cierto de cómo ir reduciendo el ausentismo en las escuelas. El 17% de los docentes tenemos problemas de ausentismo. La provincia el año pasado invirtió 19.000 millones de pesos en suplencias. Muchas de ellas bien dadas, muchas de ellas creemos que no. Creemos que lo podemos bajar, pero no solamente por el dinero, mucho más por los chicos. Mucho más porque hay docentes que toman un cargo hoy y se toman licencia mañana. A ver, lo que usted quiere decir es que nosotros tenemos que trabajar para que el presentismo sea, si me permiten termino la oración. Sí. Tenemos que trabajar para que el presentismo sea un valor, pero no por el presentismo, es por ir todos los días a trabajar, es porque los chicos necesitan vernos la cara, porque los chicos necesitan mejorar en su aprendizaje. Entonces eso estamos diciendo y por eso reconocemos a todos los docentes que el año pasado fueron todos los días a trabajar, porque nos parece que tenemos que realizar un valor que no podemos tener una cifra del 17% de ausentismo en la provincia de Buenos Aires. Pero para usted, gran parte de las licencias o las suplencias que se dieron el año pasado fueron truchas por parte de los docentes o inventadas. No, yo no dije eso. Yo lo que dije es que tenemos 17% de ausentismo, que tenemos mecanismos de control, que el Estado tiene mecanismos de control y auditorías, que esas auditorías van a ver si las licencias están bien o mal tomadas. Lo que digo es, hay licencias que están bien tomadas y que está muy bien que sea así, corresponde por el estatuto docente, corresponde por ley, pero habrá otras que no tanto, porque la cifra es muy alta. Con lo cual, lo que estamos proponiendo es que pregúntenle a cualquier docente que ustedes conocen, que esté en su familia, entre sus amigos, a ver qué le parece cuando sabe que algún docente amigo, porque alguien lo ayudó, consiguió una licencia por un mes, cuando el otro se rompe el alma para ir a trabajar todos los días y dar lo mejor de cada uno. Los propios docentes lo dicen. Entonces, creemos que el presentismo, estamos discutiendo ir todos los días a trabajar, no estamos discutiendo otra cosa. Obvio que si hay una enfermedad, obvio que si hay algo que le está sucediendo y está contemplado por la ley, ¿puede tomarse licencia? Claro que sí. Nosotros solo decimos, el presentismo es un valor. Estar frente al aula todos los días es un valor. Si te enfermás, claramente no podés estar frente al aula. No estamos discutiendo eso. Estamos diciendo, tenemos que rescatar el valor de estar en el aula y del comprometerse con estar frente a los alumnos. Y eso, la mayoría de los docentes lo tiene de vocación y lo hace de alma, pero hay algunos que se aprovechan del sistema y lo evitan. Ministro Federico Suárez, muchas gracias por el tiempo. Le mando un abrazo. No, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, importante mantener la charla con el ministro Sí. Federico Suárez porque entendemos de alguna manera lo que piensa el gobierno de María Eugenia Vidal, ¿no? Y la primera impresión es que estamos lejos de un acuerdo. Sí. Gabriel. Sí, a ver, la paritaria el año pasado fue muy dura, muy larga, de una negociación durísima, de una negociación con muchísimos componentes políticos. Decíamos que la relación de los gremios con la provincia no es buena y pareciera también que la provincia con esto, al igual que con este bono de 4.500 pesos que se le da a aquellos que no se sumaron a los paros, está un poquito embarrando la cancha, ¿no? Porque digo, hablamos del presentismo, hablaron del valor de estar en las aulas, que también Sí. tiene que ver con no hacer Sí. los paros. Esto que decían ellos de que la discusión tiene que seguir con los chicos en las aulas, con lo cual también le quitas la principal forma de presionar a los gremios. Así que la verdad, la negociación arrancó ayer, las declaraciones fueron más o menos en buen tono, más allá de que hoy los gremios ya están considerando de absurda la propuesta de la provincia de Buenos Aires, pero la cuestión, ojo que sigue y puede ir para largo. Sí, y aparte un tema cortito con el presentismo. Si el Estado es el responsable de controlar, Claro. si hay docentes, que efectivamente lo debe haber, docentes que se abusan de estos beneficios y faltan sin necesidad, es el Estado que debe castigar eso y no, de pronto, no le pagás este plus por presentismo a una persona que de pronto tiene 42 grados de fiebre Claro. y no puede ir a Por trabajar. eso, o esto y de no que le tenés que estás cuidar a tu pagando. hijo también, ¿no? Sí, Cualquier supongamos cosa. un problema de salud serio y no podés ir a trabajar, no le pagás ese aumento. Entonces estás castigando, estás justamente poniendo en la misma bolsa Sí. aquel que falta por una razón valedera y aquel que no, que falta por nada, porque Sí. se quiere ir a pasear, digamos, que lo hay también, o que abusa de esto. Sí. Pero el presentismo sin duda es un tema a debatir. Sí. Y cuestiones también que se vienen en las aulas que son tremendas. Digo, hay un montón de docentes con licencias psiquiátricas y es un tema a discutir y se discute muchísimo, pero también hay un montón de docentes que viven con padres que les pegan en las escuelas, con chicos que los maltratan. Sí. Digo, hay un montón de cuestiones que también hay que trabajar para hablar de la educación. Gracias. Vamos a distinguirnos